De la mañana con el colega Manu Jove, acaba de publicar hace poquito más con nuestra colega, quien muchas veces consultamos, Maya Hatreblanqui, una biografía de Santiago Caputo. Se presentó en la Feria del Libro. ¿Cómo andas, Manu? Buen día. Hola Maya, ¿cómo estás? Buen día para vos, para todo el equipo. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo, sí. Bueno, y te metiste últimamente a investigar un tema que está en el centro de la disputa entre los dos vértices del Triángulo de Hierro, ¿no? Karina Milei y Santiago Caputo, en la discusión respecto del armado electoral, con acusaciones bastante pesadas respecto de, viejas prácticas que le endilgan a los carinos, ¿no? En este armado, a los Menem, a los hermanos Menem, primos en realidad. Sí, exactamente. Sobre todo, me parece que si bien esto es lo que termina ocultando de alguna manera es esa interna que vos marcabas, lo contó Maya el fin de semana pasado en La Nación, reuniones muy concretas que hubo entre Karina Milei y Santiago Caputo con ruidos específicos, con cortocircuito, digamos, con pase de facturas. Me parece que hoy la interna ya prácticamente te diría desatada, es justamente entre Santiago Caputo y Lule Menem, si querés, en representación de ese armado territorial que tiene a Sebastián Pareja en provincia de Buenos Aires, pero que tiene sobre todo a Lule Menem como armador nacional y apoderado del partido. Lo que viene pasando en las provincias, en las sedes distritales de La Libertad Avanza, es que empezaron a aparecer denuncias y casi como efecto dominó, al aparecer la primera o la segunda, fueron llegando cada vez más. Algunas son solamente mediáticas por ahora, otras también están tramitando ya en la justicia, sobre funcionarios de PAMI y de ANSES. La de PAMI tiene una particularidad que ahora desarrollamos, pero de PAMI y de ANSES, funcionarios de cargos políticos, es decir, los jerárquicos de lo que son las unidades de gestión local, las delegaciones locales de cada una de esas provincias de PAMI, que están por supuesto intervenidas, o el poder está a cargo justamente de las autoridades provinciales de los partidos, y los funcionarios empezaron en muchos casos a denunciar que se les exige para efectivamente ser contratados en esos cargos puntuales, que dejen una parte de su sueldo, un 10%, varía según la provincia, pero estamos hablando que siempre de un 10%, con sueldos entre 2 y 3 millones de pesos, estamos hablando de un aporte mensual obligatorio, por plantearlo de esta manera, entre 200 y 300 mil pesos por mes. Por supuesto, estamos hablando siempre también de funcionarios que reciben fondos de las arcas públicas, es decir, salarios públicos, y que esto se utiliza para financiar los partidos a nivel local, desde los alquileres de los locales partidarios, y bueno, ese tipo de cuestiones bien vinculadas a la política, que se utilizan en definitiva estos fondos para hacer política. Empezó en Misiones, siguió en Santa Cruz, en La Pampa, en Chaco es donde están avanzando más judicialmente, y hubo algunos casos también en Jujuy en las últimas horas. Claro, o sea, todo esto son denuncias. Claro, la estructura del ANSES y de PAMI y antiguamente era el correo, ahora está más desmantelado, pero son estas estructuras que tienen capilaridad en todo el país, ¿no? Y eso es importante, y en las delegaciones, históricamente, o por lo menos en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, el último Alberto Fernández, lo manejaba la cámpora, ¿no? Las designaciones. Entonces, de alguna manera se utiliza la estructura del PAMI y la estructura del ANSES para armar una estructura nacional, ¿no? De partidarios políticos del gobierno de turno, pero adicionalmente lo que surge acá es que les están exigiendo un porcentaje del sueldo a esto. Y esto sería el armado que responde a Lule Menem, y aparecen estas denuncias, y de alguna manera el PAMI depende de Santiago Caputo, ¿no? Porque es Lugones, el ministro de Salud, es el papá de su socio, que es un poco el que pareciera que está queriendo romper con esta dinámica. Claro, el PAMI está a cargo de Esteban Leguizamo, que es alguien cercano a Mario Lugones, claro, incluso antes de que Lugones sea sincerado como ministro de Salud, cuando era el hombre de todas formas todopoderoso. Y hace un par de días nada más, el PAMI, solamente a través de un comunicado, ahora me parece que también como reflejo de esta interna que mencionábamos al principio, dijo que va a intervenir cada una de esas unidades de gestión local desde el punto de vista económico, es decir, que la administración de recursos va a pasar por la centralidad del PAMI, por la administración central, y no por cada una de esas delegaciones locales, no solamente para el pago de salarios, que fue lo que hizo ruido en las últimas semanas, sino también, por ejemplo, para la administración en cuanto a la compra de medicamentos. Claro, contratos. María. Sí.
Estamos charlando con el colega Manu Jove, que viene sacando distintas investigaciones respecto a lo que está pasando en diversas provincias con las denuncias de gente que dice haber sido coercionada para dar una parte de su sueldo a la estructura de La Libertad Avanza o haber sido apartada por no querer hacerlo, ¿no? Sí, quería destacarte, María, Dale. porque es algo que esto no es nuevo, es tan viejo casi como la política en sí misma, sobre todo cuando nosotros los periodistas hablamos de la territorialidad y la capilaridad de PAMI y ANSES y la importancia que tienen para las campañas. Estamos en definitiva siempre hablando de esto. Acá me parece que, de hecho, también en cuanto a los aportes entre muchísimas comillas voluntarios, existen desde la izquierda, que hoy está muy involucrada, sobre todo el Partido Obrero, en una causa judicial por eso, con Beliboni en la cabeza, pero también existe en el PRO o en la coalición cívica. Es conocido el modus operandi en la política. Lo que estamos viendo acá me parece, sería incluso como novedad, más allá de lo que fue el discurso histórico reciente de La Libertad Avanza con la casta y la mano en coche, es que en todos los casos todo esto que estamos contando no es solamente a partir de testimonios, sino que está acompañado por capturas de mensajes, por audios, por grabaciones de llamados, por las transferencias de esos aportes que se hacen habitualmente. En el caso de Chaco, con una especie de balance interno, que ahora también ya está en manos de la justicia, donde está registrado cuánto ponía cada uno, quién pagó y quién no pagó, todo con lujo de detalle. Claro. Digo, acá hay una novedad que tiene que ver con no digo improvisado, pero sí atípico en la política, a lo que pasa siempre, por lo menos acá están, como se dice, Sí. los dedos pegados por todos lados. No, es verdad, Manu, digamos, muchos partidos han planteado financiarse de esa manera. Me acuerdo, vos sos más joven, pero el partido Martín Sabatella, ponele en su momento, en Morón, era un modo de financiamiento. La coalición cívica lo hace también, de decir, bueno, ahora es bastante distinto un diputado nacional, y la izquierda lo que hace es, cobran un salario hasta lo que cobra un docente. Un docente, y el resto va a un fondo partidario, ¿no? Pero vos decís, está bien, son situaciones en las cuales un diputado ya tiene su banca, la va a tener durante 4 años, y porque es una elección, digamos, lo pone en ese lugar el voto popular. Si vos sos funcionario, dependés de que no te echen. Entonces es mucho más coercitivo la decisión de decir, si no me das un porcentaje, y además siendo La Libertad Avanza, que se supone que todo impuesto es un robo al ciudadano bajo coerción, utilizar dinero público proveniente de los impuestos para financiar al Partido Libertario, bueno, es una contradicción bastante grande. Totalmente. Y te agrego incluso que esto empezó, por lo menos nosotros empezamos a dar cuenta de muchos de estos casos con funcionarios jerárquicos de PAMI, pero en algunas provincias puntuales, Santa Cruz, como un ejemplo muy concreto que te cito, ya no solamente era para los jerárquicos, sino que casi se esparcía por toda la administración de PAMI y en las administraciones de PAMI locales, incluso pidiéndole a los médicos que contrataban para las auditorías o para hacer los trabajos de médicos que están funcionando con PAMI a nivel local. Es decir, surge todo por el caso de una médica, en el caso puntual de Santa Cruz. Está bien, claro, la diferencia que marcás, porque claro, no es lo mismo un diputado de la Nación, y no, un senador que un médico que está prestando un servicio, ¿no? Claro, claro, o sea, vos sos diputado, sos 4 años, le des la plata o no al partido, no estás sujeto a eso. Ahora, si vos sos un médico o un contratado del PAMI o el presidente a cargo de la delegación de PAMI o ANSES, dependés de que te mantengan en el cargo, te echan fácilmente con una resolución interna. Entonces, el nivel de coerción, y además a quién elegís también, ¿no? Lo otro cuestionable de todo esto, que y coincido con vos, Manu, no es nuevo, es la idea de elegir a las delegaciones como representaciones partidarias y no eventualmente por la idoneidad de esas personas. Son cargos, son organismos públicos muy importantes, la ANSES y el PAMI, no son entidades públicas que no son importantes. Entonces, la elección es que es mi puntero ahí, lo pongo en ese lugar, lo premio con eso, o lo hago en función de cuán buen funcionario es atendiendo ese cargo en particular, ¿no? Hay muchas cosas. Sí. Y ahí es donde estos casos se tocan también desde lo partidario, de lo político partidario, se tocan con lo que pasó la semana pasada en Junín, con Alberto Pascal, que era el referente en esa zona, la que lo echaron. De PAMI, que lo echaron por esa cuestión también estrictamente partidaria interna, por dejar afuera del armado local a una chica que respondía, si se quiere, o estaba alineada detrás de él, Gordodán, Agustín Romo y demás, en esta otra agrupación que es la Fuerza del Cielo, dentro del esquema libertario, que por supuesto responde a Santiago Caputo, de vuelta en esta disputa entre lo territorial y lo digital, si se quiere, o entre Sebastián Pareja
en la provincia de Buenos Aires con Agustín Romo, a escala nacional Luz Lemén en Santiago Caputo. Bien, las peleas de los libertarios que ponen sobre la mesa un poco un armado bastante típico y problemático para la recaudación de fondos para la campaña electoral. Gracias, Manu Jove, que viene investigando los distintos casos y los pone en perspectiva, ¿no? Para entender qué está pasando de fondo. Gracias, Manu, que tengas buen día. A vos, María, abrazo para todos. Hasta luego, 6:52 de la mañana. Bueno, buenos resultados para los